Buenas noches a todos, bienvenidos seáis a esta conferencia que va a ser impartida por el señor doctor don Jesús Donaire. Estamos aquí reunidos con la presencia del señor obispo don Rafael Zornoza, que nos acompaña esta tarde. También está a mi lado el vicario episcopal de la Bahía y de la Zanda, el padre Lázaro, al que todos conocéis, y el padre Mario, que está por allá al fondo, dependiendo un poco de las personas que van entrando. Y le dejo la palabra, le cedo la palabra al señor obispo. No sé muy bien, buenas tardes, lo primero. Muchas gracias por vuestra presencia aquí esta tarde, que yo creo que nos va a defraudar, porque el motivo de la conferencia y el ponente son lo suficientemente acreditados como para que podamos disfrutar de esta charla que nos introducirá y nos hará conocer un poquito mejor pues a este cañailla, ¿verdad?, bautizado aquí en esta parroquia, que ha sido el cardenal Spínola, don Marcelo Spínola, pues un pastor bueno, pues que es tenido en la Iglesia pues, por su santidad, demasiado poco conocida, incluso en San Fernando. Yo creo que merecería una profundización mayor. Tengo que decir y tengo que agradecer, además de vuestra presencia, pues el que el padre Jesús, don Jesús Donaire Domínguez, que es el autor de este libro, que es su tesis doctoral y fruto de sus años de estudio de teología espiritual en la licenciatura y el doctorado en Roma, en el Teresiano, pues haya querido venir a hacer esta exposición. La verdad es que tengo el gusto y me apetece mucho poder acompañarle, pues de conocerle ya hace unos años, y puedo decir que hace unos meses, yo creo que fue en diciembre para Navidad, o antes de Navidad, le pedí que viniera a hablar a los sacerdotes de la diócesis y que les expusiera algo que está muy relacionado con lo que va a hablar hoy, que es la exhortación del Papa Francisco sobre la santidad, invitándonos a vivir la santidad, la alegría de la santidad, Gaudete et exsultate, como sabéis que se titula. Y digo que está muy relacionado porque posiblemente no hay mejor manera que alentar nuestro deseo de ser santos que poder conocer la vida de otros que lo han sido, y conocerla pues en la sencillez de su vida, en su propia persona, en su humanidad, diríamos, porque al final, como nos recuerda el Papa y ha dicho siempre la Iglesia, la santidad es la gracia de Dios que transforma a las personas, pero que parte pues de lo que somos humanamente, de lo que tenemos humanamente. Y en ese sentido, pues creo que a medida que conocemos la vida de los santos, aspiramos a serlo y emulamos su vida y deseamos serlo. Yo echo de menos que últimamente esto se ha remediado un poco. Antes se leían muchas vidas de santos, ¿verdad? A los niños se llamaban vidas de santo, había libritos de vida de santo. Hoy que se editan cosas tan bonitas también los hay, pero yo creo que se ha perdido un poco esa costumbre y que me parece que sigue siendo la mejor palanca que provoca en nosotros el seguimiento de Cristo. Como van a hacer ahora la presentación de la obra de esta tesis, pues que nos expone primero la vida y de alguna forma los rasgos y la espiritualidad de este santo vecino nuestro, pues no quiero abundar más en estos aspectos. Únicamente comentábamos ahora, antes de comenzar este acto, pues que realmente es un pastor santo, que es muy conveniente tener ante nuestra mirada, porque es un maestro de vida espiritual, que ha sido pues un cristiano verdaderamente bueno, humilde, inteligente, que ha entregado su vida al Señor. El Señor ha querido, pues en sus misiones, primero como sacerdote, después fue obispo auxiliar, primero de Sevilla, me parece, antes de ser obispo de Coria, luego obispo de Málaga, finalmente arzobispo de Sevilla y finalmente Papa Pío X le nombró cardenal de la Iglesia. Ya nos parece que está muy encumbrado, pero en realidad pues es un verdadero maestro
de vida espiritual. Y me gustaría pues que precisamente aquí en San Fernando pues pudiera ser cada vez más conocido, y cómo no, en esta parroquia que bueno, pues es su cuna de bautismo, y que tiene aquí su recuerdo, y como habéis visto expuesto aquí de una forma intocable, ¿verdad? La partida, esto es un tesoro, ¿verdad? Su propia partida de bautismo que se conserva en esta iglesia. Pues muchas gracias a todos vosotros y muchas gracias a don Jesús. Esperamos disfrutar mucho de tu investigación y de tu exhortación. Muchas gracias. Excelentísimo y reverendísimo obispo de Cádiz y Ceuta, querido don Rafael, compañero en el sacerdocio, conferenciante de esta noche, reverendo don Jesús Donaire Domínguez, querido padre Lázaro, querido hermano y compañero padre Mario, que está por ahí, queridos feligreses, amigos todos, paz y bien. Gracias, lo primero, por vuestra respuesta a la llamada del beato cardenal don Marcelo Spínola y Maestre. Pues ha sido él quien, a través del anuncio de esta conferencia sobre su humilde y trabajadora vida, que nos va a impartir don Jesús Donaire Domínguez, nos ha convocado para que esta noche estemos aquí, en este salón parroquial de la iglesia en la que él recibió las aguas bautismales y dio sus primeros pasos en la fe. Espero y deseo que la disertación de don Jesús sea fructífera, nos permita conocer mejor a la figura de nuestro beato, Marcelo Spínola, y deseemos realmente seguir el ejemplo del beato Spínola en su vida y en su fe. Gracias especialmente a don Rafael, nuestro obispo, por haber hecho un huequecillo en su apretada agenda para estar con nosotros, porque siempre es de agradecer que el obispo nos acompañe, bendiciéndonos con su sola presencia. Gracias, don Rafael, por venir a esta su casa en cada ocasión que puede y se le solicita su presencia. Os hago una pequeña presentación del conferenciante. No es mucho, pero bueno, es bueno que conozcáis a Jesús. Jesús Donaire Domínguez nació en Ciudad Real, un 14 de agosto de 1976. Tras cursar estudios medios, ingresa en el Seminario Metropolitano de Sevilla, donde realiza los estudios de filosofía y teología, previos a la recepción del sacerdocio ministerial. Es ordenado sacerdote el 14 de septiembre de 2003 en la Catedral de Sevilla. Su primer destino como sacerdote fue la parroquia de Santa Cruz de Lora del Río, donde permaneció al frente del 14 de septiembre del 2003 al 4 de julio del 2008. Nombrado arcipreste de Lora del Río, el 21 de octubre del 2005 desempeñó dicho cargo hasta el 15 de enero de 2007, día en que fue elegido vicario episcopal de la zona norte de la diócesis de Sevilla. El 4 de julio de 2008 es nombrado párroco de la Purísima Concepción de Brenes, cargo que, junto con el de vicario episcopal, desempeñó hasta julio del 2010, fecha en la que el arzobispo don Juan José Asenjo Pellegrina le envía al Pontificio Instituto de Espiritualidad Teresiano de Roma a cursar estudios de licenciatura y doctorado en Teología Espiritual. Ha realizado la tesis de doctorado en Teología con especialización en Teología Espiritual, con una tesis titulada Un sencillo y humilde trabajador de la viña del Señor. La centralidad de la vida espiritual en la persona y el magisterio del beato Marcelo Spínola y Maestre, modelo y maestro de sacerdotes. Actualmente ejerce su labor pastoral como párroco de la parroquia del Santísimo Corpus Christi de Sevilla y profesor
del Centro de Estudios Teológicos y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Sevilla. Podéis ver una dilatada labor pastoral y también un trabajo profundo de estudio. Su libro, que hoy nos va a presentar y que podéis observar que es atrayente nada más que por la portada, y es curioso porque, como veis, está la figura del beato, pero no aparece su rostro. Es curioso, porque ahí en ese rostro vamos a meter, escuchando a don Rafael sus palabras anteriores cuando estuvimos aquí a la entrada, vamos a meter nosotros lo que hoy nos va a trasladar Jesús, todos los aspectos de este hombre santo. Leyendo un poco una síntesis que me mandó Jesús, es muy larga y son muchos los tecnicismos que nos podemos perder. Pero yo quiero destacar algo precioso. Como bien dice el título de este libro, el cardenal Spínola fue un sencillo y un humilde trabajador de la viña del Señor. Y nos habla precisamente en su tesis de esa configuración de Marcelo con Cristo, de esa espiritualidad tan profunda que transmite y de esa invitación a que todos los que se acercan a su obra puedan llegar a descubrir la figura de Jesucristo y se enamoren cada día más de Cristo, especialmente los sacerdotes, que se hagan uno con Cristo. Destaco esto porque después de leer toda la síntesis hace mucha referencia a esto. También otra palabra importante, la santidad, algo que puede parecer en desuso hoy día y sin embargo es el centro, el eje de este hombre santo, la búsqueda de la santidad, asemejándose y configurándose con Cristo Jesús. No quiero extenderme, como es natural, porque al fin y al cabo lo único que quiero es presentar, y quiero pues terminar dando las gracias a todos vosotros por vuestra asistencia. Que Dios nos siga bendiciendo, la Santísima Virgen del Carmen nos proteja y suya es la palabra de don Jesús. Muchísimas gracias, don Rafael, querido Gonzalo, querido Padre Lázaro y todos los que estáis aquí presentes. Dos bloques, diríamos, en esta intervención. El primero, una aproximación biográfica. Vamos a conocer un poco más en profundidad la figura de don Marcelo. Porque ¿sabéis qué nos pasa? Lo mismo que la portada expresa, que conocemos un poco así su perfil, sabemos que fue un hombre santo, que fue aquí bautizado, pero no conocemos demasiados detalles de su propia vida, de su personalidad. Entonces estamos como en esa portada, un poco con un gran desconocimiento de la figura de don Marcelo. Esa primera parte nos va a ayudar un poco a perfilarle más a él. Y después, algo práctico, que es su realidad espiritual. Es importante que nos ayuden los santos a entrar más en contacto con Dios. Y por eso esa segunda parte me gustaría algunos detalles, dar algunos pequeños detalles acerca de lo que Él nos puede enseñar hoy día a todos los cristianos. Bien, pues nos sumergimos y comenzamos. Lo que vamos a intentar un poco ver es, o dar respuesta a esta pregunta: ¿cómo se fragua un santo? Pues muchas veces nos lo planteamos. Decimos, oye, pues eso es difícil, eso será para otros. Vamos a ver en la persona de don Marcelo cómo se va fraguando la santidad concreta. Y comienzo en ese esquema que os he dado, pues destacando el primer aspecto: nacimiento, infancia, juventud. Lo que quiero destacar con esto es una cosa importante. No me gustaría que cuando dentro de un rato saliésemos de este aula siguiésemos en la misma ignorancia que hasta el momento tenemos del beato, porque sería muy triste que el pueblo en el que nació y que donde recibió las aguas bautismales pues no le tenga veneración a nuestro querido don Marcelo, y eso no se puede permitir. Así es que ya sabéis,
No os voy a examinar, pero quiero que de esta aula salgáis con unos cuantos conocimientos más. Y por eso nos preguntamos cuál es la relación que don Marcelo tiene con la diócesis de Cádiz. Comenzamos diciendo, mirad, hace 184 años, un 14 de enero de 1835, nace precisamente aquí en esta preciosa ciudad nuestro querido don Marcelo. Su padre es Juan Espínola y Osorno, era capitán de compañía de marina, por eso estaba aquí destinado. Y se encontraba destinado aquí desde el año anterior. Su madre, que lo acompañaba continuamente a su esposo en todos los destinos que tenía, permanecía siempre junto a él, formando un núcleo familiar en el que después veremos cómo don Marcelo se va creciendo. Pues bien, el día siguiente, precisamente, de haber nacido, recibe las aguas bautismales. Allí tenéis al final, que el padre Gonzalo nos ha puesto, el acta de la partida de bautismo, literal, todo copiado, así a mano, como se hacía antiguamente. Se casan sus padres el 8 de abril de 1828 en Cádiz. Son bendecidos con 8 hijos, pero 4 mueren y solamente quedan 4 vivos. Tenemos a Soledad, que era mayor que Marcelo, después viene Marcelo, Rafael y Rosario. Rosario será la más pequeña, que después le estará cuidando cuando él es obispo, arzobispo, etc. Y cuando fallece don Marcelo, Rosario entrará en las esclavas del Divino Corazón y será, después de Celia Méndez, la fundadora, la segunda madre general de la compañía. A Marcelo, que es el segundo de los 2 hijos, recibe aquí las aguas bautismales, digo, el día siguiente, en esta parroquia. El párroco de entonces era don José Carrillo y es bautizado con el siguiente nombre. Fíjense: Marcelo Rafael Hilario y José María de los Dolores Espínola y Maestre, en esa antigua costumbre que había de atribuirle a distintos santos para que estuviesen pues pendientes del niño. La juventud de don Marcelo será años de gran unión familiar, diríamos. El joven Marcelo pronto aprenderá a escribir, a leer, frecuenta colegios modestos que procuran sus padres, pero con una profunda formación humana y espiritual. De los 8 a los 10 años cursa los estudios de latín y humanidades en el colegio de San Cayetano, aquí en San Fernando. No sé si seguirá existiendo San Cayetano o se habrá ido transformando, sería bueno investigar un poco. Ya no existe, ¿verdad? De los 10 a los 13 afronta los 3 años de bachillerato. El primer año en el colegio Santo Tomás en Cádiz, que pertenecía o dependía de la Universidad de Sevilla. A Cádiz su padre fue trasladado porque fue ascendido a capitán de fragata y entonces pasa de San Fernando a Cádiz. El segundo año en Motril, en Granada, estudia el segundo curso, porque allí también es trasladado su padre. Su padre ha trasladado pues, de puerto en puerto, como era habitual en aquel tiempo. Y el tercero lo estudia en Granada. Saca sobresaliente, tenemos todos los datos, todos los expedientes, y en todos siempre al final la nota es la misma, sobresaliente. Después se traslada a Alicante también, su padre, y allí se inscribe en la Facultad de Derecho de Valencia. Cursa 3 años en la Universidad del Turia, y en junio de 1852 don Marcelo regresa a Cádiz, donde sus padres residen en la calle Bendición de Dios. Qué curioso, ¿verdad? Sigue existiendo esa calle. Bendición de Dios le vino a Cádiz cuando don Marcelo llegó. Eso es. Y allí, en el número 119, vivían sus padres y allí está entonces él. Para terminar la carrera jurídica que había iniciado en Valencia, se traslada a Sevilla y allí continúa en la Facultad de Derecho. Era la facultad más cercana de Cádiz en la que podía continuar y terminar por los estudios que había de legislación que había comenzado. Cuando vamos al expediente, allá los tenemos en el archivo, la nota final es sobresaliente. Ahí está. ¿Ven cómo van memorizando cositas? Es importante, que es que no es cualquier cosa. O cada uno defiende su sitio, su tierra y expone a esta santidad ejemplo de los demás, o al final luego no nos quejemos. Bueno, concluidos sus estudios de Derecho en Sevilla, ejerció durante 2 años como abogado en Huelva. Va de puerto en puerto trasladándole su padre. Aquellos 2 años le habían ascendido ya a comandante al padre. Y estaba en Huelva. Aquellos 2 años don Marcelo los entrega con un espíritu de sacrificio, de entrega, de desinterés. Su constancia consiste en defender las causas de los más pobres. Qué curioso. Ya siendo abogado en su fe, quien más se van acercando sobre todo son las personas más necesitadas.
En 6 de junio de 1858 es trasladado su padre a Sanlúcar de Barrameda, otra vez, para este lado. Y ahí permanece la familia Spínola Maestre hasta que fallecerá su padre en 1868. Tanto en Huelva como después en Sanlúcar, el tiempo que está, además de su labor jurídica y atención a los más necesitados, comienza a consagrarse a la caridad, a las obras de caridad, a la vida de oración y al estudio profundo. Todo esto será un punto, constituirá un punto de inflexión en la vida de don Marcelo, porque ella internamente va intuyendo que el Señor algo le está pidiendo distinto de lo que ha hecho. Y por eso, pues ingresa en las conferencias de San Vicente, las conocerán, ¿verdad? Ahora ya hay menos conferencias de San Vicente, pero hijas de caridad, etc. Y entonces hay pues el ejercicio de los más pobres, sobre todo también los enfermos, en la orden terciaria franciscana. ¿Ven? Se va perfilando un poco lo que configura su propia personalidad espiritual, diríamos. Visita enfermos, asiste a la Eucaristía. Tenemos unos escritos preciosos de entonces. Fíjense lo que don Marcelo sentía por los pobres, que escribía como, por ejemplo, lo siguiente: qué triste debe ser, son palabras de don Marcelo, estar enfermo y además ser objeto de indiferencia para sus semejantes. Cuánto cuesta tan poco trabajo decir una palabra afable, y sin embargo esta palabra vale tanto que viene a ser como rocío bienhechor derramado en el corazón del que sufre. Ese es don Marcelo. Don Marcelo, en esa inquietud que tiene, desea encauzarla y pronto se da cuenta que el Señor le está pidiendo dar la vida por él a través del sacerdocio. Se va despertando, por tanto, en su interior la vocación al sacerdocio. Y entonces empiezan unas ciertas exigencias, luchas interiores. Hubo un par de años en los que lo tuvo un poco complicado, esos intensos conflictos, esas luchas que trataba de superar, etc. Se pone en manos de un sacerdote. Será su primer director espiritual, el padre José María Alonso y Elena, que era miembro del oratorio de San Felipe Neri. Con él empieza un discernimiento y empieza a verificar qué es lo positivo, lo bueno, lo que le atrae, que puede ser importante para llamar al sacerdocio y qué le echa para atrás. Y él empieza a discutir, pues vamos a ver, ¿qué razones negativas tenemos? Por ejemplo, decía, entre otras, mi delicada salud. Él tenía una salud un poquito delicada. Otra causa que le echaba para atrás a entrar al sacerdocio, su familia. Él era muy de sus padres y de sus hermanos, un hombre muy familiar. Después veréis otro detalle. Al fin y al cabo todo esto le hace dudar un poco y decir, pues entonces no tengo la capacidad para ser sacerdote. Y a tal llega que su primera biógrafa escribe de don Marcelo lo siguiente: el día que el señor obispo viese y se cerciorase de la cortedad de mis talentos, su primera biógrafa porque se lo había oído a don Marcelo, y de la escasez de mi instrucción y sobre todo de mi poca virtud, ¿me daría cargo alguno? Creo que no. Paréceme que soy un inepto para todo. Padre González destaca una de sus virtudes más significativas, que era la humildad. Ahí tenemos un ejemplo. Pero después se da cuenta que hay que lanzarse. De nada me servirá, dice don Marcelo, ser favorecido con el divino llamamiento si no respondo a la voz del que me solicita. Gracia perdida con daño propio y tal vez del mundo en general es la vocación menospreciada. La fidelidad la hace fecunda. Nada soy, nada valgo, pero, y aquí aparecen unas palabras tomadas de San Pablo, que después él las pondrá en el escudo episcopal cuando muchos años después le nombren obispo. Omnia possum in eo qui me conforta. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Todo lo puedo en él. Ese él es el corazón de Cristo. La preparación al sacerdocio de don Marcelo fue un tanto peculiar, porque nunca llegó a ser oficialmente seminarista. Nunca estuvo en un seminario, don Marcelo. No. A finales de 1862 y principio del 63 inicia sus estudios de preparación a las órdenes sagradas, bajo quien será posteriormente, o a partir de aquel momento, su director y consejero espiritual, don Diego Herrero Espinosa de los Monteros. Este hombre fue muy importante en la diócesis de Cádiz,
y ahora nadie le conoce. Es que hay que ver que esto de memoria histórica es importante, porque tenemos que recordar a los grandes de nuestras diócesis. ¿Quién fue don Diego? Pues miren, don Diego fue un hombre que nació en Jerez de la Frontera, de familia acomodada, ordenado sacerdote, llegó a ser canónigo doctoral de la Catedral Gaditana. Uno de sus hermanos fue arzobispo cardenal de Valencia, de aquí de España. Don Diego fue director espiritual que guió a don Marcelo hacia las cumbres de la santidad. La diócesis gaditana ocupará el cargo de vicario capitular, asumiendo el gobierno de la diócesis durante un periodo de sede vacante en la que se pone un obispo y hasta que nombran al siguiente. Concretamente, tras la muerte de don Juan Arbolí, en los primeros meses de 1863, hasta la entrada un año y pico del siguiente prelado. 1 año y 3 meses estuvo la diócesis de Cádiz sin obispo, cuando entró Fray Félix María Arrieta y Llano. En ese tiempo él fue vicario capitular, el director espiritual de don Marcelo. Después ya de una vida larga dedicada a la diócesis de Cádiz, se retira en el puerto, con largos ayunos, oración, y bueno, ahí muere de una terrible enfermedad. Pero es importante porque la relación que desde ese momento hasta el final, hasta que cuando muere don Diego, tiene con Marcelo Espínola, don Marcelo le pillará siendo ya párroco de San Lorenzo en Sevilla, es impresionante. Conservamos una correspondencia preciosa entre los dos. Los dos se acompañaban mutuamente, se escriben cosas importantísimas para la vida espiritual y también para la sencillez. Después daré una pequeña nota al respecto. Pero sigamos con la vida de don Marcelo. Ya he dicho que no había ingresado nunca en el seminario, sin embargo, no digo que era lo más habitual, pero no dejaba de ser algo corriente, que se formase personas jóvenes que ya habían estudiado alguna carrera secular, etcétera, con algún sacerdote que le encomendaba el obispo y ahí seguía la formación teológica, etcétera. Bueno, varias personas en el proceso de beatificación declaran al respecto, y por eso sabemos, porque hemos los archivos de aquí del seminario, de la diócesis, en muchos sitios investigado, y no encontramos por ningún lado que don Marcelo estudiase. Y esto es un hecho sobrenatural. Dice, por ejemplo, el que fue en aquel tiempo vicario general de Sevilla: yo estoy convencido plenamente que el siervo de Dios poseía dones sobrenaturales. Solo así se explica que, no habiendo hecho otros estudios oficiales, excepto la carrera de Derecho, y sin haber frecuentado ningún curso de estudios eclesiásticos, era todavía un gran teólogo, un perfecto moralista y un admirable ascético. Tenemos distintos testimonios al respecto. ¿Qué le daba importancia en este proceso formativo don Marcelo? Sobre todo al estudio, a la constancia, al cultivo de la virtud y de la oración, del trato personal con el Señor. Y así se fueron consolidando dos elementos fundamentales que, cuando él es obispo, de origen de obispo, tanto en Coria, Málaga como Sevilla, lo primero que hace cuando llega a la diócesis es transformar el seminario física, teológica y espiritualmente. Hasta tal grado llegó a transformar el seminario de la diócesis de Sevilla que consigue de Roma que le den tres facultades: la facultad de Derecho, la facultad de Filosofía y la facultad de Teología.